Saludos amigos que pertenecen a la comunidad acuícola de la Sociedad Venezolana de Acuicultura. Es un placer para mí retomar esta sección que creamos para abordar a personalidades importantes de nuestro sector. Y estamos precisamente hoy de plácemes porque tenemos en nuestra compañía nada más y nada menos que a José Ignacio Curiel. Es una satisfacción enorme. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, amigo Arnaldo, todo muy bien, gracias, hermano. Oye, antes que todo, muchísimas gracias. Realmente estoy muy agradecido y orgulloso por esta deferencia de permitirnos celebrar este momento de cumplir los 30 años de Mega Supply, que es un hito tremendo. Y la verdad es que no hay mejor manera de conmemorarlo que conversando con una organización que ha sido clave en el desarrollo del sector. De Y verdad que para, te agradezco esos buenos comentarios. Y en efecto, señalas un detalle importantísimo, pero eso es posible porque detrás de esta organización hay unas precisamente personalidades destacadas. Nosotros queríamos resaltar en esta oportunidad eso, el profesional que está detrás de esa organización, la cara visible, el espíritu detrás de esa organización. Y entonces, para entender ese plano humano que tiene Mega Supply, quisiéramos saber quién es José Ignacio Curiel. ¿Puedes hablarnos algo de tus orígenes, de tu familia? Cuéntanos. gracias. Claro que sí. Te cuento. Oye, mi familia es netamente venezolana. A mí siempre en Venezuela, por los ojitos azules y la cuestión, me dice, oye, tú eres inmigrante reciente, etcétera. Pero realmente, del lado paterno, todo mi lado paterno es del estado Falcón. Del lado de mi abuelo, de Coro, del lado de mi abuela, de las sierras de Falcón. Del lado de mi mamá, del lado materno, tenemos el lado de mi abuelo materno de Caraqueño y mi abuela de Maturín. Y aunque todos somos inmigrantes, excepto las etnias originarias Sí, sí, de Venezuela, claro que sí. pero fueron inmigrantes del lado de mi papá de los 1800 y el lado de mi mamá de los 1700 por ahí, inclusive en 1600 fue el primero que llegó. Y tengo el orgullo de decir que tengo dentro de la familia, tengo sangre de etnias originarias también. Muy Sí, bien, muy señor. bien. Es importante estar en conocimiento y valorando esos aportes Así, a así lo que es. Y somos, a nuestra bueno, esencia. Y tu soy papá también bendecido. Perdón. tuvo una destacada labor, fue muy reconocido, una figura pública reconocida, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Un amante del país, una persona que se entregó completamente al país y puedo decir que eh, un político honesto. Es mucho Sí, decir, señor. Es es mucho mucho decir. decir. Sí, Qué bien, señor. claro que sí. Bueno, mira, bendecido por la familia que tengo. Tengo 5 hermanos, somos 5 hermanos, tengo 5 hijos. Y realmente todo lo que es el contexto familiar me siento muy bendecido, ¿verdad? Y que de ahí parte la esencia de lo que somos, por eso empezamos precisamente por ese aspecto. Sí. Y si continuamos, ya el individuo se va formando. Háblanos un poco de esa educación que recibiste, las inquietudes vocacionales que tenías, cómo se dio esa conexión con la agricultura. Correcto. Fíjate, mira, de muy pequeño siempre tuve una gran atracción hacia el mar, ¿no? O sea, la primera oportunidad que tuve, que fui al mar, a la playa, me puse una máscara y lo que estaba era metido debajo del agua todo el santo día, viendo la vida marítima. Tengo que decir, Jacques Cousteau fue una influencia importante en mi vida infantil. Era muy, Sí, tuve acuarios, peces, hice cualquier cantidad de cosas en potes, en peroles. Recuerdo mi papá una vez de un viaje me trajo quistes de artemia que los vendían como,
como algo que le llamaban monos acuáticos. Y Sea Monkeys. sí, monkeys, exactamente. Y bueno, tuve toda esa conexión. Mi papá me suscribió viendo esa atracción que yo tenía con el océano, con el mar, la vida marítima. Me suscribió a una revista que se llama todavía Oceanus, que es del Woods Hole Oceanographic Institution. Y Imagina. sí, Océanos. Y entonces yo desde que tenía 13 años recibía mi revista mensual y le metía. Una revista era más orientada hacia la parte de ingeniería oceánica, pero con un componente fuerte de biología marina, ¿no? Eh, Luego de ahí, ya llegando al tema de la universidad, este, por un lado apliqué viendo las opciones que había en Venezuela en ese momento y donde yo podía realmente ir, apliqué biología en la Universidad Simón Bolívar. Pero paralelamente, también apliqué a través de la Fundación Mariscal de Ayacucho a una beca para estudiar fuera. Y fui uno de los afortunados que tuvo esa beca. Fui a estudiar en FIT, Instituto Tecnológico de Florida, pero en ese momento apliqué a ingeniería oceánica. ¿Ok? Ya estando a media carrera, me doy cuenta que la ingeniería oceánica, digamos, la aplicación, los trabajos que iba a poder conseguir, iban a ser trabajos tipos relacionados con la industria petrolera, plataformas de explotación mar afuera, trabajos con tuberías submarinas, ese tipo de cosas. Me llamaba la atención desde el punto de vista de la inquietud de la Biológico. ingeniería, exacto, pero realmente me di cuenta que eso no era lo que a mí me gustaba más, sino que tenía muchos amigos que estudiaban conmigo en la universidad, que esa universidad en ese momento tenía uno de los primeros programas de acuicultura formalmente en los Estados Unidos y tenía muchos amigos que estaban estudiando eso. Y viendo, agarré la mayor cantidad de electivas posible en acuicultura. Y una vez graduado, realmente siempre me enfoqué al tema acuícola, ¿no? Siempre estuve eh, yendo al tema acuícola. De hecho, antes de graduarme, compañeros míos que ya se habían graduado antes que yo, eran mayores, por ejemplo, como Fernando Castro, no quiero nombrar muchos nombres porque hay demasiados nombres en la vida, pero él es un clave. Seguro. Sí, uno clave. Fernando, él se había graduado antes que yo y él estaba trabajando en la primera camaronera que hubo en Estados Unidos, Marty Farms, en el Golfo de México. Y estuvo un verano con él allá, compartiendo, viendo la experiencia y ayudándolo en el trabajo, etcétera. Y eso me marcó también mucho, ¿no? Wow. Sí, señor. Muy interesante, interesante. Y ahí ya estás orientado desde el punto de vista de la formación a la acuicultura, pero el salto a la parte laboral, ¿cómo se produjo? Correcto. Entonces pasó lo siguiente. Resulta que eh, uno de los requisitos que tenía las becas de la Fundación Mariscal de Ayacucho era un compromiso que uno hacía de ir a trabajar, creo que era por lo menos 1 o 2 años, con el gobierno, con el Estado venezolano. ¿Ok? Regresarse a Venezuela y trabajar, aplicar eso que uno había aprendido afuera, tratar de comunicarlo en el país. Yo creo que fue el único que se leyó esa parte. Y entonces, bueno, como mi papá era también tan correcto y ético, también me apoyó en ese tema y hice unos contactos, gestiones, etcétera. Y entonces yo me gradué en diciembre del 82 y el 7 de enero, algo así, del 83, un lunes de la primera semana, comencé a trabajar en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
renovables en el mar en el proyecto Programa de Cultivo de Peces en Embalses. Eh, era, fue lo que único que conseguí afín a lo que yo quería Ajá. hacer, ¿no? Ahí tuve la gran dicha de poder trabajar con José Manduca, que era mi jefe, y con otro gran, Dios, una cantidad de gente que no va a poder, como te dije, mencionar nombres porque si no, no terminan, Claro. de gente maravillosa. Bueno, y con él trabajé en el programa. Luego es importante tener ese contexto porque a un mes vino el Viernes Negro en Venezuela, el viernes 18 de enero, Buenísimo. 18 de febrero de 1983. A un mes de comenzar a trabajar con todas esas ansias, estábamos en la Venezuela Saudita en ese Claro. momento todavía, ¿no? Y de repente colapsó todo, ¿no? Ese fue un gran cambio para el país que duró muchísimo tiempo. De ser un país rico a ser un país relativamente pobre, vamos a llamarlo así, ¿no? Y Este, traumático. sí, señor, sí, señor. Este, luego de trabajar un año, si mal no recuerdo, comencé siempre con mucho interés en la parte de producción, ¿no? Yo siempre me vi mucho en la parte de producción, producir, crear, ¿no? Claro. Participé en proyectos de cultivo de macroracking, no se dieron por temas del momento, temas regulatorios de permisología, etcétera. Claro. Y así en varias temas de esto. Bueno, resulta que seguido a eso se creó el marco regulatorio para las empresas acuícolas, ¿verdad? Y para eso había que hacer un estudio de impacto ambiental. Y ahí tengo que nombrar otra vez a José Manduca porque yo creo que él no ha sido bien reconocido en este contexto. Él fue uno. Yo creo que fue él el pilar que empujó a, a que se estableciera ese marco regulatorio que fue muy importante para el país. A él le preocupaba muchísimo el tema sobre todo del tema sanitario, ¿no? De traer animales, llevar enfermedades a Venezuela, que era un país virgen en ese momento, etcétera, ¿no? Y obviamente de la parte ambiental. Bueno, este, ahí se creó en el Ministerio del Ambiente una bolsa de empresas consultoras para hacer estudios de impacto ambiental. Eh, y yo formé parte de una empresa de estudio de impacto ambiental. Muchos participantes, geógrafos, sociólogos, bueno, de todo, especialistas en Claro. muchísimas áreas. Muchos perfiles, por supuesto. Sí, mucho perfil impresionante, gente increíble. Y yo participé en la parte de biología marina y la parte de costas, ingeniería de costa, oceanografía, ¿no? Esa parte. Y tuve la oportunidad de participar en los estudios de impacto ambiental de la empresa Agrimar, de la empresa Aquatec, de mi gran amigo Luigi Bottazzi, en la isla de Coche, y una empresa que no me acuerdo el nombre, Dios, ahorita, que era vecino a la Ciénaga de los Olivitos en el Zulia, que fue un proyecto complicadísimo desde el punto de vista de impacto ambiental, ¿no? Por la fauna avícola, una Claro. ciénaga con manglares, etcétera. Bueno, participé en esos estudios, aprendí mucho ahí. Eh, Luego, en el año 87, eh, fui con mi gran amigo William Rodríguez, nos fuimos a Ecuador y estuvimos un tiempo trabajando con, amigo que vuelvo a mencionar, con Fernando Castro, en su laboratorio EMAGRO. Eh, EMAGRO es un laboratorio importante, con granito, porque fue el tercer laboratorio
que se fundó de la agricultura, la agricultura de camarones en Ecuador. Fue el tercero, ¿sabes? En un país donde hay 400, ¿no? Es algo importantísimo. Entonces, Claro. trabajamos Uniendo las allá. piedras angulares. Sí, señor, así es. Luego de eso, regresé a Venezuela, eh, siempre tratando de hacer algo, pero con muchas dificultades, porque cero capital, correcto. Claro. Haciendo varios proyectos de inversión para presentar a los bancos, se lo presentábamos a los bancos y no había dinero si tú no tenías dinero. Esa era la realidad en ese momento, la situación estaba muy mal en el país financiera, ¿no? Eh, Se dio ciertas situaciones. Por un lado, eh, Aquatec, la camaronera en la isla de Coche, Luigi Botazzi y sus socios y amigos, vimos la oportunidad de, oye, podemos montar un laboratorio porque había falta de producción de larvas de camarón en Venezuela en ese momento. Los laboratorios que existían eran de las Propias empresas, granjas. exacto, eran de las camaroneras que ya existían, pero no había, digamos, ofertas a terceros. Y en ese momento habían varios proyectos en el Zulia que estaban ya en proceso de permiso, financiamiento, etcétera. Y estaba Luigi, que era una camarera muy pequeña, no justificaba un laboratorio, pero bueno, había algo ahí en la isla de Coche, donde nos lanzamos con cero capital, eh, eh, y se podía, porque en la isla de Coche el terreno era municipal, entonces no tenías que comprarlo, te daban, había una serie de cosas que te permitían hacerlo, ¿no? Eh, y firmamos unos contratos de compra-venta con estos proyectos de camaroneras que se iban a dar, que no se dieron al final por el colapso financiero. Y eso fue la decisión de por qué lanzarnos con ese proyecto, ¿no? Fue una experiencia increíblemente valiosa para mí, muy difícil porque entre Aquatec y Sulicamar fuimos los primeros proyectos acuícolas en la isla de Coche. Entonces, eh, nos encontramos inicialmente con una pared, Seguro. sí, con una pared impresionante. Pero bueno, luego eso se fue moviendo poco a poco. Ahí en Sulicamar, lo que hicimos fue un mini proyecto para poder hacer unas pequeñas ventas iniciales en vista de expandirse, ¿no? En una segunda etapa. Entonces, bueno, después no pudimos aguantar financieramente porque no teníamos ventas, básicamente. Se veía claramente que si podíamos aguantar 2 o 3 años más, había futuro, ¿ok? Para producir en el laboratorio, había a quien venderle, etcétera. Pero bueno, no se dio, no pudimos aguantar, no teníamos el capital, por ciertas coyunturas que se dieron, razones, pusimos en venta el laboratorio, se vendió, con ese dinero lo invertí en hacer un posgrado de negocios en Harvard. Entonces, Y por cierto, antes que me desarrolles eso, sí, esa visión que tenías se concretó, porque poco claro, tiempo después se presentó ese boom y ese mismo laboratorio así es. la rompió pues produciendo larvas de Así camarón. es, así es, fue muy exitoso, cosa que me dio fue muy, muy gratificante para mí, porque realmente eh, la selección del sitio fue maravillosa. O sea, ese laboratorio tiene, como tú bien lo viviste, tiene corales en la zona de toma de aguas, o sea, aguas maravillosas, y muy poca influencia continental, las aguas del Atlántico, etcétera. Ok, entonces, bueno, de ahí vino ese Harvard, ¿verdad? otro Sí. siguiente. Correcto, correcto,
correcto. Entonces, ahí fueron 2 años en Harvard, un cambio absolutamente radical. ¿Te imaginas estar en la isla de Coche, en Zulica, a de repente caer en paracaidista en Cambridge, ahí Harvard? Este, sí, un cambio impresionante, pero fue muy, muy valioso para mí, ¿no? Me dio una visión que no tenía en absoluto, que es la parte de los negocios. Eh, Es una complementariedad necesaria, ¿no? Porque muchas veces correcto. pensamos que el solo conocimiento técnico es suficiente para arrancar una idea productiva y, oye, ese enfoque de negocio es importante, definitivamente. Absolutamente, has dado en el clavo, clarísimo. Sí, de eso me di cuenta con Sulicamar, Claro. absolutamente clave, la parte de negocio. Y ese enfoque mejorado hacia los negocios, me imagino que fue la semilla de Megasupply. Correcto, correcto. Fíjate, entonces, inclusive estando dentro de Harvard en diferentes cursos, su modo educativo son los casos, muy famosos, ¿no? Son casos, etcétera, y también te hacen desarrollar un propio caso ficticio, ¿no? Tuyo. Ah, y ahí me di cuenta que lo que yo quería hacer, que era seguir involucrado en la acuicultura, sin capital, porque estando en Harvard no solamente fue que metí todo el dinero en la venta del laboratorio, sino que tuve que pedir préstamos para poder estudiar ahí. Y a veces salí con deudas grandísimas. Era el único negocio donde tenía oportunidad, era en este negocio de la distribución. ¿Ok? Aunado a que estando del lado del productor, me había dado cuenta en Venezuela eh, la necesidad y las complicaciones que había en obtener insumos, ¿sabes? Para producir. Entonces, me pareció que había una necesidad importante en Venezuela, eh, que había oportunidades y, eh, ¿qué te puedo decir? Estaba, podía estar, o creí que podía estar al alcance, ¿no? De desarrollar ese negocio de distribución. Prácticamente te reinventaste, ¿no? Cómo seguir en la parte acuícola sin tener realmente que estar vinculado a la producción, satisfacer la necesidad, o sea, creaste un concepto nuevo y Absolutamente, absolutamente. Y amigos y familiares me decían, wow, o sea, yo nunca te he visto así, en ese enfoque, negocios, comercial, etcétera. Has cambiado bastante, sí, definitivamente me hizo crecer wow, de verdad y que ver sí. las cosas de otra manera. Y ese cambio fue definitivamente bien orientado y satisfactorio porque ya se están cumpliendo 30 años de la fundación de esa empresa, que Sí, sí, se dice rápido, pero 30 años es una distancia, es un tiempo larguísimo para cualquier organización. Son pocas las que pasan un lustro, imagínate, 30 años. De por sí ya es un reconocimiento al logro, a la constancia. eh, es bien, bien importante. ¿Qué me podrías decir de esos retos, de esos desafíos que has tenido que enfrentar y superar en este periodo de la Fundación de Universidad Playa? mira, los retos, los desafíos y lo más difíciles fue el comienzo, los primeros años. Era realmente subir el Everest sin oxígeno. Ya sé que lo ha hecho mucha gente ahora, pero es difícil. Y subir el Everest, ¿no? Entonces, eh, bueno, comenzando, tratar de hacernos conocer como empresa, eh, obtener líneas de productos para poder distribuirlos y venderlos. Siempre del principio, eso sí, tuve claro que para tener éxito en cualquier negocio hay que hacer las cosas bien y hay que
seleccionar productos que realmente agreguen valor. cierto. Correcto, sí. Por ejemplo, en ese momento hubo muchos distribuidoras que vendían, por ejemplo, equipos que en ese momento, ahora no, en ese momento equipos chinos, muy, muy, muy baratos, pero de muy mala calidad, ¿no? Entonces, pero eso no funciona, pues al mediano plazo lo que tienes es un cliente molesto, Insatisfecho. insatisfecho, correcto. Pero bueno, así comenzamos, y comenzamos en el 95, pues septiembre del 95. Yo me gradué de Harvard en junio y en septiembre ya estábamos comenzando. Este, tuve la gran suerte de poder interactuar y conocer a gente clave dentro de Cargill, eh, que acababa de sacar el primer alimento líquido para camarones en el mundo, que era el Liqualize en ese momento. De acuerdo, ¿Te me parece. recuerdas? Sí, ustedes lo usaron allá en el laboratorio. Sí, Sí, correcto. Entonces, me pareció, bueno, era un avance tecnológico increíble y realmente tenía unas ventajas eh, impresionantes y trabajé con ellos muy de cerca por muchos años. eh, y así fuimos añadiendo proveedor en proveedor. ¿Cuáles fueron los los retos, desafíos. los desafíos? Correcto. Fíjate, el tema de los primeros años, comenzar un proyecto de este tipo sin capital es complicadísimo, ¿no? Y Líneas de crédito, quizás. exactamente, sí, pero para obtener una línea de crédito necesita algo que mostrar, correcto. Claro, y una confianza, Exacto. hay que trabajar muchas cosas. Afortunadamente, si hay algo para lo que me sirvió el diploma de Harvard, fue para eso. Fui sin nada a un banco aquí en los Estados Unidos, en Miami, que fue donde fundamos la empresa, correcto. Este, y nada, apliqué una línea de crédito, conversé, le mostré, mira, aquí está, hice esto, mi diploma, y me dieron 100, no, $100.000 línea de crédito. No lo podía creer. Qué bien. Entonces, con eso fue el comienzo realmente de Mega Supply. Sin embargo, el primer reto, al par de años, etcétera, ya con eso comenzamos, comprar productos, vender, dar y comprar, vender, etcétera. Llegó un cliente importante, una empresa muy, muy grande, con una infraestructura increíblemente grande y se veía en expansión. Y me hace un pedido que me exigió que fuese a crédito porque todos sus proveedores le daban crédito y, bueno, tenía sentido, ¿no? Crédito de 30 días, por un pedido de $100.000, justamente. ¡Wow! Ok, fantástico. ¡Wow! Maravilloso. Estamos dando un brinco. Ahorita estamos empezando a crecer. Resulta que efectivamente hicimos eso y no nos pagó. Oh, Nos, que- nos quedamos, me terminó pagando a los 18 meses, más o menos. Entonces estuvimos en cero, absolutamente en cero. Fueron momentos difíciles, difíciles. qué bien. Resulta que en esos momentos conocí en una conferencia acuícola, etcétera, a la gente de Meridian Aquatic Technology, los fabricantes de los Aquamats. Aquamats, De claro Aquamats, que sí. exactamente. Conocí a esos personajes, me pareció radicalmente interesante esa tecnología, eh, y empecé a trabajar con ellos para inclusive hacer pruebas de campo en Venezuela. Empezamos con Luigi, por ejemplo, en Aquatec, hicimos algunas pruebas. Bueno, y en ese trabajar con ellos como distribuidor, me ofrecieron el trabajo para ser gerente comercial para América Latina de sus productos. ¿Ok? Entonces, eh,
Eso fue en el año 97, ya 2 años después de fundar la empresa. Y ahí gracias a mi querida socia y ex esposa, Adriana Guinal, quien sigue siendo mi socia y un pilar importantísimo en la empresa, ella se hizo a cargo de Mega Supply y yo trabajé a tiempo completo con Meridian Aquatic en los Alcomas del año 97 al 2002. Y eso fue una experiencia que realmente fue fundacional para mí, ¿no? Primero trabajé con una persona que ya era un veterano en esa época, que es Jeff Peterson, una bellísima persona y un tipo muy conocedor del cultivo de camarones, ya con amplísima experiencia en Ecuador, Centroamérica, etcétera. Y con otra persona, un genio, de esas personas que son genios, que es Roderick McNeil, que realmente fue uno de los fundadores de esa empresa, fundador técnico. Rod McNeil, para hacerte ejemplo, él se graduó de la universidad, creo que a los 16 años, de la universidad. O sea, y inventos, no te imaginas la cantidad de inventos que tenía. Y es la única persona que conozco en mi vida que tenía en el garaje de su casa un microscopio electrónico y tenía todos los equipos para análisis. O sea, no, es increíble. Total que, bueno, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Tuve que viajar en esos años entre 4 y 6 meses al año. Estaba viajando, visitando clientes, camaroneras, laboratorios, etcétera, en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo digo en América Latina, específicamente México, Ecuador, Centroamérica principalmente, Venezuela también, pero la industria no era tan grande ahí. Y también comencé a apoyar en China, que fue uno de los primeros mercados que se abrió en Asia. Allá. Eso fue por allá por el año 2000, 2001, que fue mi primer viaje a China con Meridian y con la persona que estaba encargada de eso. Este, Lo próximo que te iba a preguntar, ok, porque ya me hablaste de los desafíos y de los retos que enfrentaste, pero ahorita me gustaría plantear los hitos positivos, los logros, ¿no? Y ahí esa expansión precisamente es vital. ¿Cómo fue esa persecución de objetivos? O sea, ¿cómo creció? Me dijiste que la fundaste en Miami y correcto. luego hubo otras sucursales. ¿Cómo fue eso? Correcto, fíjate, claro, la empresa fue fundada originalmente en Miami, ¿verdad? Pero los primeros clientes de los primeros, ¿qué te puedo decir? No, 3, 4, 5 años fueron exclusivamente en Venezuela. Estamos enfocados totalmente en Venezuela. Y allí teníamos una pequeña oficina, teníamos un pequeño inventario, etcétera, ¿no? En Venezuela. Sin embargo, por las condiciones de cómo eran las empresas en ese momento, etcétera, era mucho más fácil que las empresas importaran directamente de afuera, le era más económico, ¿no? Hacer importaciones que comprar localmente, ¿ok? Porque comprar localmente tenía un costo adicional, ¿verdad? Este, entonces, eh, Venezuela fue el primer mercado siempre para nosotros. Fue el más importante por muchísimos años. Y sigue siendo un mercado clave para nosotros. Eh, Luego abrimos Mega Supply de Venezuela. Seguimos. Creo que en este momento somos, no estoy tan seguro, pero la única distribuidora que tiene oficinas y almacén o inventario en Venezuela. Ha habido y no ha habido, ha habido y no ha habido, pero nosotros nos hemos mantenido en el tiempo constante, Claro. ¿no? Eh, Luego el siguiente apertura importante, increíblemente, fue China. Estamos en Mm, Venezuela, enfocados en Venezuela únicamente, eh, como país donde estábamos involucrados, ¿no? Con sede, empleados, etcétera, ¿no? Teníamos algunos clientes directos en otros países, ¿ok?
pero no teníamos sede, sino que le vendíamos y ellos hacían las importaciones en cada país, correcto. No muchos, pero teníamos algunos. Entonces, en China, por la experiencia que tuve a través de los Aquamats, etcétera, abrimos la empresa en China. Eso fue ya en el 2008, la primera expansión, vendiendo productos de los Estados Unidos en China. ¿Ok? Y así nos hemos mantenido hasta el día de hoy. Lo que hacemos con Mega Supply China no es una empresa de trading, de importar cosas chinas para acá, no, sino simplemente distribuimos y vendemos productos, biorremediadores, probióticos y medios de cultivo de algas. En eso estamos ahorita, porque es muy difícil vender otra cosa ya importada. Luego, Centroamérica, ya al principio en el 2010, Centroamérica completo, Mm, Ecuador, Medio Oriente en el eso es 2016, por ahí. Centroamérica, en Honduras, me imagino. En Honduras, sí, en Honduras fue donde nos basamos y ahí atendíamos todo Centroamérica. Después abrimos Nicaragua relativamente unos años después. Eh, en el Medio Oriente comenzamos a vender en el 2016, principalmente en Aqua, y nos hemos mantenido como proveedores de ellos desde hace 10 años, pues básicamente. Y en Ecuador, que abrimos relativamente bastante tarde. ¿Por qué? Porque los productos de nuestros socios estratégicos, que ahora te cuento, el más importante era Epicor, y Epicor ya tenía una sede Claro. propia en Ecuador. Entonces, si abríamos en Ecuador no teníamos que vender, correcto. Sí, sin embargo, en el año 2016, junto con Epicor, decidimos instalarnos nosotros en Ecuador. Ya es otro cuento muy largo, etcétera. Pero bueno, eh, como socios, bueno, además de esto, tenemos distribuidores de hace ya bastantes años de nuestras líneas propias de productos, ¿ok? En diferentes países, en Asia, tenemos en México, eh, tenemos en Brasil. Tenemos algunos productos que nos distribuyen por allá. Tenemos en la India, Indonesia, Sri Lanka, Filipinas, Vietnam, etcétera. Tenemos distribuidores que distribuyen nuestros productos, ¿no? Que son los productos que hemos desarrollado en el tiempo, son líneas nuestras, ¿no? Bueno, qué bien, qué bien. Es una demostración de un trabajo constante y una calidad, porque solo así puede mantenerse ese ritmo, esa evolución positiva que me está señalando. Eh, Desde el punto de vista organizacional, veámosla eh, como nos gusta verlo ahora, desde el punto de vista estratégico. ¿Cómo definirías Megasupply? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son los valores que la caracterizan? Mira, realmente como visión, nosotros queremos ser un modelo de excelencia y de liderazgo en la industria, ¿no? En la parte de la industria que nos corresponde, ¿no? Que es el tema de básicamente de distribución, de apoyo y de innovación en generación de nuevos productos y herramientas. Esa es la visión que tenemos como empresa. Eh, Hemos podido avanzar en muchos de estos puntos gracias al equipo humano que tenemos, que es realmente valioso. Somos una empresa que tiene muy poca rotación de personal, muy, muy, muy poca. En este momento tenemos el equipo de Mega Supply, somos 40 personas en este momento, directas, sin contar todo lo que tenemos por afuera, junto con los distribuidores, etcétera, que trabajan con nuestras líneas de productos, pero de una manera indirecta, ¿no? Ya a través de los distribuidores. Y realmente
lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, lo queremos hacer con ciertos valores, ¿no? Que son nuestros valores centrales. Eh, Algo que es clave, que son las relaciones sostenibles. O sea, toda relación, ya sea con clientes, con proveedores o con el capital humano que trabaja con nosotros, tiene que ser una relación sostenible de confianza, de honestidad y de beneficio mutuo, porque si no hay esto, eso no va a ser Eh, sostenible ni a Eso te largo iba a plazo. comentar que lo señalaste desde muy temprano, ¿no? De brindarle valor a esa contraparte, de Correcto, ofrecer una relación realmente productiva. correcto, correcto. Y bueno, parte importante, bueno, tú sabes que una empresa no es nada sin la gente, para empezar. Este, entonces, para nosotros es muy importante desarrollar el talento humano de, de la empresa que trabaja con nosotros. Entonces, este, lo valoramos muchísimo y lo tratamos de apoyar y fortalecer en lo que nos podemos, ¿no? Y ese tema de la rotación habla muy claro, ¿no? Una organización donde tú no ves rotación, habla de esa estabilidad, ya te está dando un mensaje claro de valores compartidos, de una buena cultura y un buen clima organizacional, criterios bien definidos, identidad, o sea, cosas muy positivas. Bien. Estás clarísimo, hermano. Y otro Mira, punto, perdón, que te interrumpo. Ok, mira, pero me faltan dos cositas más sí, sí, para cuéntame, concretar el cuéntame. tema de los valores, porque uno es, que es algo muy importante en nuestra industria, ¿sabes? Que es el tema de Ajá, la ética profesional, ¿ok? Este, eh, Eso no es un valor universal. Yo creo que, bueno, en nuestra industria, que es la que conozco, no conozco las otras industrias, pero en nuestra industria no es un valor universal y nosotros sí nos queremos, creemos diferenciar por esa vía. exactamente que la ética es algo extremadamente importante y valioso eh, para que una empresa eh, progrese, vaya adelante y tenga relaciones de largo plazo. Claro. ¿No? De ahí se desprende seriedad, se desprende responsabilidad y confianza. La gente, cuando si eres capaz de plantarte frente a ti mismo y definir esto no lo puedo hacer por cuestiones de ética, o sea, ahí conectas automáticamente con la gente. Eso amarra la relación. Correcto, correcto, correcto. Verdad que lo celebro, lo celebro. Gracias. Y ahora viendo un poquito el contexto de toda la industria acuícola, ¿cómo la ves? ¿Qué nos podrías comentar de qué transformaciones, qué paradigmas están cambiando a nivel de lo que tú manejas, pues, a lo que está a tu alcance de tu visión? Mira, fíjate, sabes que no, dentro de los hitos de la empresa que hemos logrado fue que en un momento dado, una coyuntura de nuestra empresa del negocio, nos vimos, fue la necesidad, nos vimos la necesidad de desarrollar nuestros propios productos. ¿Ok? Eh, y con eso aprendimos mucho más eh, de, de la industria, de los productos, de sus necesidades y de qué se podía hacer, ¿no? Qué vacíos han existido, porque para hacer eso también hemos contado con asesorías importantes de gente experta en diferentes áreas, etcétera. Eh, y con eso hemos visto, ¿sabes? En la industria, bueno, imagínate, tú tienes añísimos también en producción, ya has visto esto de diferentes ángulos y has visto los paradigmas, ¿no? Que han ocurrido con la industria desde un momento cuando comenzamos que los antibióticos eran absolutamente necesarios, básicamente, en un momento en el principio, ¿no? Era como que, y el uso preventivo, Dios, de los antibióticos, hasta que este paradigma ha cambiado totalmente. Pero fíjate, hay varias cosas que me llaman la atención en este momento que están cambiando, ¿no? Lo que han pasado.
Un tema, por ejemplo, en la nutrición, estamos viendo eso que sí está pasando día a día, eh, que es de ir de la harina de pescado a proteínas más sostenibles, ¿no? Proteínas de insectos, de algas, etcétera, ¿no? De diferentes orígenes, ¿no? Más sostenibles. Eso es importantísimo, ese cambio que está habiendo y hay un esfuerzo y una inversión importantísima que se está dando ahí. Eh, Uno de los paradigmas que está en el tema de nutrición, que todavía me llama la atención, que ah, me parece que no está todo el mundo no lo tiene claro. Hay mucha gente que todavía está en el otro lado del paradigma. Es el tema de las proteínas, ¿no? Inclusive de la harina de pescado, o sea, o de cualquier otra. En este momento hay mucha gente que hace la equivalencia de un alimento de alta proteína. Vamos a hablar de la agricultura, pues, en este momento. Un alimento de la agricultura de alta proteína, eso equivale a mala calidad de agua y por consiguiente problemas de enfermedad, ¿no? Eh, y ese paradigma no está claro porque realmente el problema no es el alto porcentaje de proteínas que causa el problema. El problema es qué digestibilidad tiene esa proteína. Si no está utilizando proteína de 100%, vamos a decir un caso tópico, de digestibilidad para el animal que se está usando, no vas a obtener problemas de mala calidad de agua. Y eso lo hemos visto con un alimento que nosotros desarrollamos, que es el Mega Esfe, que tenemos otro nombre en Ecuador, por tema, se llama Neo Shrimp en Ecuador, que es un alimento que tiene 100% de sus proteínas de origen marino. O sea, tenemos harina de atún y harina de calamar, son el core. Y tenemos cero harinas de origen vegetal terrestre. Ese es el problema. O sea, ¿por qué un alimento de alta proteína normal y corriente te causa problemas de calidad de agua y por consiguiente todo lo que viene más adelante? Porque el porcentaje de ingredientes vegetales terrestres, sobre todo trigo, maíz, etcétera, no son digeribles por las larvas del camarón. Claro. No tienen el sistema enzimático para poder digerir eso. Entonces eso pasa directo al agua y ahí se descompone y causa todos los problemas. Entonces, ese es un paradigma que me llama mucho la atención, que todavía sigue no Generando claro. ruido, quizás. Correcto, correcto. El otro, con el tema de salud animal, yo creo que se ha avanzado muchísimo con el tema del tratamiento con antibióticos, correcto, a la prevención Ajá. con biorremediadores y probióticos, correcto. Eso se ha avanzado muchísimo, ya es universal, correcto, ya es universal el tema del uso de los probióticos y biorremediadores. Sin embargo, todavía el paradigma con la adopción ya pasó, correcto. Ya ese paradigma saltó, pero con el uso adecuado y correcto de los biorremediadores y probióticos, todavía estamos en un momento que no se ha pasado a la adopción de la realidad científica técnica del buen uso de esos productos, ¿no? Eh, Hay que seguir porque sí, sí, realmente estás cambiando la forma de visualizar y aplicar la actividad, pero tiene todo el sentido del mundo. Arnaldo, y otro de los otros paradigmas que creemos que están en este momento en pleno cambio, uno es la parte de manejo operacional, ¿no? Eh, Estamos viendo cómo la parte de observación, ¿verdad? Recolección de información, análisis, interpretación de datos, ya está pasando a ser digitalizada e interpretada con el uso de inteligencia artificial. Cada vez Claro. más estamos viendo más esa aplicación. Eh,
Hay mucha tecnología puesta ahorita al servicio de la agricultura. mucha, mucha, y está creciendo, yo creo que a nivel exponencial, Sí, la aplicación y el uso. A ver, si mal, no recuerdo si en Filipinas o en la India, perdona, pero en uno de esos países hay una otra empresa que ha hecho un trabajo increíble que es ah, hace, el mercado, facilitar el mercado, la venta del camarón en puerta de granja, lo ha facilitado mediante inteligencia artificial e intercambio y plataformas digitales compartidas en la nube, etcétera. Y creo que eso se va a integrar y se va a expandir y se va a integrar junto con todo lo que es parte de monitoreo y operación. ¿Sí? Pues la parte de monitoreo y operación ya va a dar una expectativa de cuándo vas a tener qué producto listo, en qué época, y entonces ya vas a poder como que ofertar a futuro un producto y vas a tener o poder tener una demanda de producto a futuro también, cosa que es maravilloso, ¿no? Eh, Otro punto es un cambio en el tema de los sistemas de cultivo, que estamos viendo también ese cambio que también está agarrando más velocidad y más velocidad en más inversión, eh, 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 que son los sistemas RAS y los sistemas de reciclaje de agua, o sea, de sistemas abiertos a sistemas cerrados, ¿no? sí. Estamos viendo bastante inversión en esos sistemas y bueno, de eso se ve que va creciendo me ha sorprendido porque el porcentaje de falla o el porcentaje sí, de falla de muchos de esos negocios basados en sistemas RAS ha sido altísimo. O sea, la mayoría no ha logrado sus metas financieras y han ido a la bancarrota o han tenido que pedir más dinero, etcétera. Pero ya se está viendo sistemas que sí están llegando a lo proyectado y excediendo lo proyectado. O sea, creo que ya estamos empezando a pasar el paradigma. Es eh, como lo que comenta de Blue Sapphire ahí en Florida, ¿no? De casos como este. Ok, me habías preguntado, Arnaldo, sobre socios estratégicos y tal vez algunas iniciativas importantes que hemos tomado o logrado en estos tiempos, ¿no? En estos años. Mira, como socio estratégico, yo creo que fue clave para nosotros Epicor. Eh, Comenzamos a ser subdistribuidores para Venezuela en el año 2002 y trabajamos con ellos fuertemente. De tal manera, Epicor era una empresa pública. Me Eh, sí, era una pequeña empresa pública registrada en la Bolsa de Tecnología de Canadá. Este, el tema de negocios y Harvard me prendió algunas cositas por ahí que nunca había tenido y vi, wow, aquí hay una oportunidad increíble porque esta es una empresa que tiene unos productos de una tecnología muy avanzada, con unos resultados excelentes, pero tiene grandes deficiencias de mercadeo, ¿no? De presentación de los productos. Los productos venían en caja de cartón todavía hasta el día de hoy, con unas mal etiquetas mal impresas, etcétera, cuando lo que estaba dentro era algo Era avanzadísimo. oro. Exacto. Entonces, y nosotros inicialmente comenzamos a hacer las sugerencias, pero era difícil para ellos hacer esos cambios en ese momento. De modo que comenzamos a comprar acciones en la bolsa de Épico. Poquito a poco, imagínate, cuando comenzamos a comprar, valían 20 centavos de dólar canadiense la acción. Empezamos a comprar poco a poco, poquito a poco, poquito a poco. A lo largo de los años, yo diría que, no sé, 5 años, probablemente 6 años, 7 años, llegamos a ser el tercer accionista más importante de Épico. Ojo.
excelente. Entonces, con esa base, ya, eh, ¿qué queríamos nosotros obtener con eso? Obtener un puesto en la junta directiva, ¿no? De modo que nuestras inquietudes, Negocio lleno. exacto, siguieran y nosotros tener una exposición a una empresa que tenía clientes en todo el mundo, que podía mejorar muchísimo más las ventas y los márgenes haciendo cambios en ciertas áreas, sobre todo mercaderes, ¿no? Bueno, total que así hicimos. Fuimos juntos, hicimos muchas cosas juntos. No, nunca llegamos a obtener el puesto en la junta directiva. Fue complicadísimo. Sin embargo, en el año 2017, un conglomerado francés muy grande llamado Neovia, con plantas de alimento balanceado de engorde, muchas en diferentes partes del mundo, decidió expandirse en el mercado de cultivo de camarón y compró a dos empresas que les parecieron a ellos claves, que fue a Epicor y a Bernacqua. Bernacqua en Bélgica, ¿no? Claro. Y Epicor en Estados Unidos. Entonces, siendo Epicor en ese momento una empresa pública que estaba en la bolsa, las reglas de la bolsa canadiense dicen que si el 60% de los accionistas deciden venderle a una empresa, todo el resto se ve obligado, es automático, no pueden decir sí o no, sino que ya se venden las acciones, ¿ok? Entonces Neovia compró todo Épico. O sea, nosotros Ok. simplemente nos llegó un cheque por las acciones, nosotros no tuvimos ni sí ni no, yo voté que no, Claro. pero no tenía suficiente peso. Entonces, eso fue un cambio muy importante para nosotros, porque de haber invertido tanto trabajo, tanto tiempo en desarrollar, mejorar productos, mercadeo, nos vimos fuera. Y esa línea de productos de Picor representaba para nosotros el 60% de nuestras ventas. Correcto. Y quedamos en manos de personas que no conocían, básicamente. Se comenzaron a oír ciertas eh, noticias de que como la empresa tenía empleados en casi todos los países, en muchos países, que iban a quitar las distribuciones a los distribuidores actuales para dárselos a los empleados que ya tenían en los países, correcto. En ese caso, yo no me sentía afectado porque no, ellos no tenían operaciones en Venezuela, ni en Centroamérica, sí me sentía afectado parcialmente. Entonces, bueno, eso fue lo que nos impulsó a nosotros a comenzar a desarrollar nuestras propias líneas de producto. ¿Ok? Desde ese momento comenzó eso. Y qué interesante, pero todas esas vivencias al final son aprendizajes, ¿no? También mucho aprendiste de negocios en Harvard, pero ese tipo de cosas también te enseña de los negocios No, de, absolutamente. Ahí lo que aprendes en de la Harvard vida. es una pequeña base, pero lo que aprendes del día a día con la experiencia de trabajo. Y entonces, bueno, ahorita, hoy en día, 2 años después, otro monstruo más grande, que es ADN, que es una empresa pública de los Estados Unidos, compró a todo Neovía. ¿Ok? Entonces, entramos en manos de ADN. Y bueno, en este momento tenemos excelentes relaciones con ADM, estamos muy alineados ambos. Seguimos con las distribuciones exclusivas que teníamos en ese momento, las seguimos teniendo. Nos está yendo, son unos socios estratégicos nuestros, que ese era el título de este, que se ha extendido. Otro socio estratégico es la empresa Frozen Ocean, que son unos alimentos realmente únicos, que son alimentos precongelados, ¿verdad? Pero son esterilizados por irradiación gamma, Los ¿correcto? irradiados, claro, qué fuerte. Irradiados, sí. Sí, Aunque vienen de fuentes bioseguras, pero uno nunca sabe claro, ya con eso es una qué puede garantía, pasar. de la Correcto. tranquilidad que transmite eso. No, es que, ¿cómo puede vivir uno vender un producto que vaya a ser el transmisor de una enfermedad en un país? O Claro, sea, claro. eso va Y contra es la todo. coherencia del discurso con lo que estás ofreciendo, pues, ¿verdad? Correcto, correcto, Y nuevamente vamos a los valores, la ética y todos correcto. esos principios.
Correcto, correcto. Y entonces, bueno, en todo este camino comenzamos a innovar. Está ese alimento de la agricultura, que lo queríamos hacer creo, con Epicor antes y no se hizo, entonces lo hicimos nosotros. Buscamos a una empresa que nos lo pudiese fabricar con nuestra formulación. Bueno, ya hemos ido avanzado. No hay cosa más difícil en el mundo que introducir un nuevo alimento de la agricultura. Es extremadamente complicado y es algo que tiene que pensar que tiene que tener muchos años Sí, para sí. poder introducirlo, ¿no? Es Pero ahí una carrera vamos, de poco a resistencia. poco. Sí, hay mucha resistencia. Poco a poco. Tenemos alimentos y aditivos para maduración. Nos ha ido muy, muy bien con ellos. Y biorremediadores y aditivos. Con el tema de biorremediadores, eh, eh, hemos, hemos hecho un gran salto realmente. Y estoy confiado y seguro que nos pusimos a la vanguardia en esta área de los productos. De hecho, tenemos clientes que son empresas inmensas que para adoptar un nuevo producto hacen desde estudio cero de laboratorio, desde desafíos en placa Petri, hasta hacer ya en engorde, etcétera. Ya hemos pasado por eso, años, Imagino. etcétera, y han quitado a todos los otros productos que tenían y solo usan nuestros productos, ¿no? Cosa Uy, sí, que nos hace qué felices logro y eso, ¿no? Pero por supuesto un recorrido largo, porque hacer toda esa serie de pruebas, es un recorrido larguísimo, Hernando. Fíjate que nosotros, tú verás que en comparación con otras empresas que hay en el mercado, que tienen sedes comerciales maravillosas, bellísimas, realmente, en algún momento me hubiese querido tenerlas. Nosotros tenemos sedes que no son ni lujosas ni son muy llamativas, pero son perfectamente operativas, cómodas y tienen funcionales. todas funcionales. Tenemos todos los sistemas aclimatados, todos los productos con clima controlado absolutamente, etcétera. Pero todo el dinero que hemos podido invertir en tener sedes importantes, etcétera, lo hemos invertido en investigación y desarrollo de nuevos productos, ¿no? Por eso es muy, muy costoso, extremadamente. Se nota cuál es el centro de la organización. No es la parte estética, no es la apariencia, sino es la calidad del producto y es esa innovación constante. Qué bien, qué bien. Correcto, amigo. Así es. Excelente, excelente. Y durante mucho tiempo trabajaste eh, con Aquatic Ecosystems. Eso, Absolutamente. Aquatic Ecosystem fue el primero. Aquatic Ecosystem fue, yo creo que el primer proveedor con que nosotros trabajamos. No hay ninguna duda. Fue Aquatic Ecosystem. Gracias por recordarme. de Fue el verdad. primer proveedor y íbamos nosotros con su catálogo, le ponemos nuestro sticker y íbamos Sí, me cliente acuerdo, me por acuerdo. cliente. ¿Te Todavía tengo recuerdas? uno por aquí. Así es, así es. Sí, señor. No, y estoy y siempre estaré muy agradecido a todas las personas que trabajaron con nosotros en Aquatic Ecosystem en ese momento y todavía, ¿sabes? Todavía seguimos trabajando con ellos. Qué bueno. Se ha reducido mucho el portafolio, sin embargo, siguen teniendo excelentes productos, ¿no? Eso que me señalas de los paradigmas, que son transformaciones profundísimas, y en todas esas transformaciones han tenido un papel ustedes importante, incluso protagónico, como eso que me está señalando los nuevos productos que ustedes formularon. Al punto que me atrevería a sugerirte que entre los valores deberías incluir algo así como la plasticidad, el dinamismo, porque esos 30 años vivieron acá, cambiar su orientación, su catálogo de productos, muchas estrategias. O sea, la propia empresa debió reinventarse varias veces, seguro. Gracias, Y Hernando, tienes esto toda la razón. Así es es. una demostración de resiliencia y sobre todo que no solamente cómo resisto, sino cómo resisto y manteniendo el valor que le tengo que dar a mi sector, a la industria a la que me debo. Y yo creo que eso explica muy bien
el éxito que ha alcanzado y el reconocimiento que tiene Mega Supply hoy en todo el mundo asiático. Y Gracias. hablando del futuro, nada que no merezca tú y la organización. ¿Qué proyectos tienen en mente para el futuro cercano? Mira, fíjate, tenemos, te voy a decir unas áreas un poco más globales porque no le podemos dar telegrafiar a la competencia Claro, lo que estamos haciendo. se entiende, se Pero entiende. mira, importantísimo seguir innovando. O sea, como un artículo que escribió un gran amigo y una persona que es muy relevante en esta industria, que es Jairo Llano, Claro, que exacto, lo conoce muy bien. Si no innovas, pereces. Correcto. O claro, sea, hay que seguir innovando y eso lo hemos tenido claro. Tenemos que seguir adelante todo el tiempo, no nos podemos quedar sentados donde estamos, porque siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Entonces, estamos siempre en la búsqueda de nuevos productos, cómo mejorar los productos que tenemos y mejores maneras de usar los productos, ¿no? Que es también algo importante. Seguimos adelante, tenemos nuestro propio eh, mini laboratorio de investigación y desarrollo, donde qué bien. estamos constantemente haciendo pruebas de todo tipo. Eh, y bueno, vamos adelante. Estamos en esto. Eso es Claro que algo sí, muy claro emocionante que sí. realmente que me emociona y me Me va a estimula encantar mucho oír de esas responder. nuevas ideas, de esos nuevos desarrollos que están haciendo. Gracias, Queremos Arnaldo. Y noticias, estamos, entonces. una de las áreas donde estamos, donde queremos avanzar en nuevas áreas, también es en el área de peces, ¿ok? Ah, estamos avanzando con unos nuevos productos para peces, digamos que no existen en el mercado, ¿ok? Estamos trabajando fuertemente en eso, en validaciones, ya vamos en el nivel 3 de, de validación. Y estamos por comenzar a involucrarnos en la parte de genética, básicamente de camarón, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Cónchale, Sí, wow. Qué buenas noticias, Álvaro. sí, Qué buenas señor. noticias. Interesantísimo. Y hablando, ya manteniendo esa visión amplia, quizás del futuro también, pero ya no solo de Megasupply, sino de todo nuestro contexto acuícola, tanto regional como global. ¿Cómo ves la acuicultura? ¿Qué perspectiva te atreves así a señalar cómo se va a comportar nuestro sector en el corto plazo? Corto, mediano, largo plazo. ¿Qué nos puede decir de esas amenazas u oportunidades que están presentes por ahí? Claro. Pues fíjate, en el largo plazo realmente es muy difícil decir algo y en el mediano es arriesgado, pero bueno, uno puede dar una opinión educada. Fíjate, yo creo que los escenarios más probables, según lo que he leído y observado, es que la industria va a seguir creciendo, pero tal vez a un ritmo un poco más lento, ¿no? En el corto plazo, ¿ok? En el mediano plazo, dependiendo de qué pasa con las amenazas actuales que tenemos, que ahorita te las menciono, dependiendo de lo que pase, puede ir para un lado u otro, ¿no? Pero pienso que en promedio puede ser más bien que la industria siga creciendo, pero tal vez a un ritmo un poco más lento que lo que lo ha hecho en los últimos años, ¿no? Eh, Mira, las amenazas geopolíticas yo creo que están claras, ¿verdad? A nivel mundial, tienen un impacto muy fuerte. Eh, Ese es uno de los temas Que que escapa a nosotros, pero nos afecta totalmente. Escapa a nuestro exactamente, control. exactamente, escapa de nuestro control, porque además son muchos jugadores que Sí. están afectando. La otra que, que sí me preocupa es el crecimiento descontrolado de la producción en Ecuador, ¿no? Eh, Ecuador
ha ido creciendo, este año está creciendo, rompiendo récords otra vez. Ujú. Básicamente está inundando el mercado de productos, ¿correcto? Y ellos tienen capacidad de producir un camarón bastante bajo costo, ¿correcto? Como lo sabemos. Sin embargo, eso no va a ser sustentable ni siquiera para ellos. O sea, para otros países va a ser menos sustentable en la inmediatez, ¿correcto? Y hay que aguantar, pero pienso que el mismo Ecuador no va a aguantar ese ritmo. Ecuador tiene el comercio, eh, un segmento del comercio acuícola que es bastante tóxico, ya que por como hay tanta competencia, la única manera de vender productos es a crédito, ¿ok? Y el porcentaje de morosidad es astronómicamente alto. Entonces, lo que ves en estos momentos en que no hay utilidad, la gente tiene camarones, pero sigue pidiendo alimento a crédito y va a perder Sí, a la hora de vender. Entonces, significa que todos los camaroneros más pequeños, que ha estado pasando ahorita, en este momento, han estado cerrando y los camaroneros más grandes, que están integrados verticalmente y que sí tienen el margen para sobrevivir, porque no solamente tienen el margen en la producción en engorde, en las piscinas, sino que también tienen el margen en procesamiento, correcto. Tienen ese margen adicional, etcétera. Ellos sí tienen con qué sobrevivir. Y ahí va a haber una consolidación y tal vez en el momento en que llega a un nivel de consolidación suficientemente grande, que estas empresas más grandes ya puedan tomar decisiones unificadas de reducir o controlar el crecimiento de la producción. Que eso va a beneficiar a todos en el mundo, ¿correcto? No solo a ellos, sino a todo el resto de la industria de cultivo de camarón, ¿no? En este, eso es en el corto y mediano plazo. Y a largo plazo, yo creo que el cambio climático es algo que tiene un potencial de impacto muy alto, ¿no? Obviamente, como todos sabemos, la mayoría de las fincas acuícolas, sobre todo camaroneras, por ejemplo, están al nivel del mar, tienen muy poco, muchas de ellas tienen muy poca altura, eh, y va a haber problemas, pues, ¿no? Va a haber problemas graves, y erosión de costas, etcétera. Con el tema que mencionabas de oportunidades, pienso que en los escenarios que va a haber, esa industria está madurando, ¿verdad? Porque siempre cuando nosotros comenzamos, era una industria totalmente nueva. O sea, ujú. no tenía nada que ver con la industria del pollo, ni la industria de porcina, ni ganado, que ya en ese momento eran industrias maduras, ¿no? Donde los márgenes de ganancia son muy, muy bajos, pero hay producciones bastante constantes, etcétera, ¿no? Y ahí, a eso pienso yo que estamos llegando, pues, a la madurez, donde los márgenes Productividad. exacto, se van achicando los márgenes. Entonces, las oportunidades es en desarrollar y proveer, intermediar herramientas y productos que permitan bajar los costos de producción y incrementar la productividad. Parto de esa visión completamente. De buen enfoque, sobre lo que te permite estar en todas partes, eh, te ayuda a tener esa visión tan clara. Y te atrevería a hacer algunos comentarios sobre cómo viene la agricultura venezolana, de cómo se perfila, qué perspectiva le ves. Mira, fíjate, Venezuela es un país que tiene, como todos lo saben, condiciones ambientales y naturales ideales y únicas en el mundo. Tenemos lugares que son como el lago de Maracaibo, por ejemplo, que con todos los problemas de contaminación que tenga, etcétera, las condiciones ambientales no se ven en ningún lugar del mundo. Tenemos
una cantidad de profesionales acuícolas venezolanos, no solo en el área de producción, que son muchos e importantes, sino también en el área de investigación, y que están ahorita en Venezuela y también están desperdigados por todo el mundo. Ese es un capital importantísimo y valioso para la industria venezolana. Dentro de este contexto, o sea, teniendo estas dos variables que son muy importantes para cualquier industria, yo creo que la velocidad del avance o retroceso que pueda tener el sector acuícola en Venezuela depende en que las personas, de que personas y empresas puedan crear y hacer crecer la producción acuícola en Venezuela. Correcto. O sea, de eso depende. O sea, si no hay personas y empresas que quieren hacer unas piscinas, producir cachama, producir camarón, etcétera, ir creciendo, la industria no va a crecer, la industria, obviamente. Y como en cualquier otro país del mundo, eso depende de gran manera de la seguridad jurídica, la seguridad personal y otro punto clave también es la facilidad de acceso al capital financiero, ¿no? Entonces, yo creo que eh, tenemos las bases para ser una potencia acuícola en el mundo. Tenemos todas las condiciones ambientales naturales, el capital humano y depende de lo otro, de que vayamos para un lado o para otro. Eso es lo Qué, que... qué grato oírte, Nacho, qué valioso ver tus apreciaciones, tu visión, conocer más de todas tus experiencias y de lo que ha sido Mega Supply. Ha sido un lapso de verdad que maravilloso, una ventana de oportunidad que agradezco mucho a ti, a tu organización y también a todos los amigos que nos han estado acompañando hasta ahora. No sé si quieres hacer un comentario final y alguna declaración antes de despedirte. Sí, Arnaldo, mira, definitivamente este, hay personajes importantísimos en esta industria en Venezuela, incluyéndote a ti. A ver que te una entrevista a ti. Gracias, gracias. Y bueno, vale, mira, realmente la cantidad de amigos, de personas, clientes, proveedores, personas que nos han apoyado, eh, eh, personas que trabajan y que han trabajado con nosotros en Mega Supply. Sin el apoyo, sin la confianza de ellos y de personas como tú, nunca hubiésemos llegado a donde hemos llegado. Y realmente estoy agradecidísimo por eso y siento que estamos bendecidos por todo ese apoyo. Creo que todos lo estamos y le doy también pues, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos gracias a personas como tú, organizaciones como Mega Supply que han soportado desde el momento uno a la Sociedad Venezolana de Agricultura y no es local el apoyo es internacional porque tú te pones a ver todas las iniciativas que quieren apoyar la agricultura tienen el soporte de Mega Supply, es una cosa valiosísima. Eh, yo estoy seguro que esto va a ser como que un preludio de una historia mucho más larga, mucho más satisfactoria y que, no sé, cuando celebremos los 50 años y nos estemos viendo nuevamente en este escenario, echaremos cuentos más satisfactorios, más ricos y llenos de más cosas positivas para nuestra comunidad. Dios quiera que sí, amigo Arnaldo. Amén, amén. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, amigo, por estar en esta nueva entrega de entrevistas eh, con la SBA. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.